SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. En Hoy por Hoy todavía muy volcados en las consecuencias y en intentar entender, si es que nos lo explican bien, los motivos del apagón del lunes pasado. Y hoy también, ya saben que es víspera de festivo y de puente para mucha gente, en Madrid seguro, porque el día 2 es el día de la comunidad el viernes, pero es verdad que también mucha gente se va a tomar el viernes libre para aprovechar que el festivo del 1 de mayo cae en jueves. Es decir, que vamos a estar también muy pendientes de todos esos movimientos que se van a producir, se están produciendo ya y se van a producir sobre todo a partir de esta tarde. Así que vamos ya con el análisis de esta mañana con Gonzalo Velasco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Con Carlos Navarro Antolín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y con Víctor Lapuente. Buenos días. Hola, muy buenos días, Ángels. Víctor, ¿qué se decía en Suecia del apagón en España? Pues no sé, es que he observado desde fuera, no sé si esto me cualifica o me descalifica para opinar, ¿no? Nosotros estuvimos fuera de España conectados todo el día, pero no sé si la escasez de información que teníais vosotros es mejor que el exceso de información que teníamos nosotros, porque primero oímos apagón en España y Portugal por sospechas de ciberataque, luego se extiende al sur de Francia y algunos decían que en puntos del Reino Unido, con lo cual acabamos muchos yendo al supermercado a comprar cosas. Por si acaso. Mira, ayer, no sé si escuchasteis la tertulia, pero tanto Edu Madina como Nacho Corredor, que los que estaban ayer, ponían en valor el hecho de que no hubiera internet y, claro, evidentemente no había redes sociales, con lo cual ese ruido que se arma siempre en torno a cualquier acontecimiento, bueno, estuvo bloqueado hasta que se recuperó internet, y eso es una buena noticia, Gonzalo. Sí, aunque es verdad que muchos teníamos el meme sobre el kit de emergencias o sobre la excepción ibérica, que no sabíamos qué hacer con él, lo teníamos a punto. Pero mira, todos aquellos que nos reímos del kit de emergencia y no teníamos una radio a pilas, y ahí me incluyo yo, sufrimos un poquito. Es decir, que como mínimo una radio a pilas. ¿Tú la tenías, Carlos? Yo no. ¿Tampoco? Yo no, la que tenía también iba por batería. O sea que... Cáspita, dije como los tebeos. Exacto. Ahora habrá que dejar pasar unos días y habrá que ir a buscar una radio a pilas. Mira, sobre consecuencias del apagón, quiero poner en valor algo, porque estos días hemos estado destacando mucho imágenes curiosas que se produjeron ese día, el lunes, y sobre todo ese movimiento. Y antes escuchábamos a Ursula von der Leyen como destacaba el civismo y la calma de los españoles. Y es que se produjeron, bueno, pues muchas escenas y muchas acciones de solidaridad y de compañía. Muchos comerciantes, por ejemplo, fiaron las ventas porque la gente no tenía, los datáfonos no funcionaban y ahora prácticamente nadie va con efectivo en los bolsillos. Hubo bares que fiaban comida, decían que volverían otro día, pero hubo gente que se aprovechó, siempre la hay, que intentó y lo sacó partido del apagón. Radio Barcelona, Oriol Soler, buen día. ¿Qué tal, Àngels? Bon día. Estamos hablando de las VTC porque vosotros ahí en SER Cataluña habéis estudiado los precios que pusieron el día del apagón compañías como Uber, como Bolt, como Cabify, que son las que hacen la competencia al taxi. Claro, era un día muy difícil para la movilidad, con mucha gente que no tenía manera de volver a casa, que no podía recoger a sus hijos, que o tenía que andar kilómetros o iba como loco buscando un medio de transporte. Y vosotros lo que habéis comprobado, Oriol, es que, por ejemplo, Cabify subió sus precios un 300% de media en Barcelona. Sí, exactamente. Cabify multiplicó los precios por 4, Uber los multiplicó por 3 y Bolt subió las tarifas un 30%. Para poner algunos ejemplos más concretos, ir del centro de Barcelona al aeropuerto llegó a costar 64 euros el día del apagón, y al día siguiente el mismo recorrido se podía hacer por 23 euros, 64 por 23. Otro ejemplo, de Plaza Cataluña a la estación de Sants. El lunes había que pagar 46 euros por los 12 euros de al día siguiente. Empresas como Cabify lo que hacen es activar un coste adicional por alta demanda en situaciones muy concretas, en lluvia, en un festival de música o en momentos extraordinarios, pues como el apagón que vivimos el lunes. El argumento, así lo cuentan ellos en su propia web, es que así pueden pagar más a los conductores y animarles a irse hacia estas zonas un poco para oxigenar el tiempo de espera de los clientes. En cualquier caso, como no podía ser tampoco de otra forma, los taxistas ya han salido al paso a recordar que ellos jamás tendrán estos cambios
cambios bruscos de precio porque funcionan con tarifas reguladas, y desde el sindicato mayoritario, que es Elite Taxi aquí en Cataluña, han acusado a las VTCs pues de querer forrarse, así lo dicen literalmente, aprovechándose de una situación de extrema necesidad. Y no solo eso, ayer lo contábamos, aquí hubo compañeros que tuvieron que venir a trabajar, por fin consiguieron un taxi, voltearon todo Madrid y los taxistas les fiaron la carrera, se quedaron con el número de teléfono de los compañeros para la mañana siguiente hablar y aclarar y poder pagar ese taxi, pero fiaron las carreras a algunos taxistas. Uriol, gracias. A vosotros. Ahora os preguntaré por ello, pero dejadme todavía sobre cuestiones económicas relacionadas con el apagón. Jordi Fàbrega, hola de nuevo. Hola, buenos días. Porque hay empresas de otro tipo que también han echado cuentas, muchas de ellas pequeñas tiendas que sufrieron las consecuencias económicas de no tener electricidad porque eso impidió a muchas poder cerrar. Había muchas que las persianas no bajaban, los trabajadores tuvieron que alargar la jornada y quedarse porque no había manera de cerrar físicamente la tienda, pero sobre todo les impidió poder cobrar, porque como decíamos no funcionaban ni los aparatos para pagar con tarjeta ni los cajeros, y todo esto acabó sumando una factura que se calcula en más de 1.000 millones de euros. Sí, son unos cálculos muy provisionales, pero que ya nos indican la gravedad de lo que ocurrió y el impacto económico que supuso el apagón. 1.300 millones es lo que, según la Federación de Autónomos ATA, han perdido solo los autónomos a consecuencia del apagón del lunes. Son los del comercio y los de la hostelería los más afectados, y a ello habría que sumar las fábricas que tuvieron que parar, las empresas que no podían dar servicio. Todo podría llegar a generar pérdidas de hasta 1/10 del PIB en el trimestre, según calcula el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Calculamos que esto va a suponer un 0,1% del PIB. Pensar, por ejemplo, en estos momentos, por ejemplo, lo que son las refinerías, y acabo de estar con el presidente de Repsol, van a tardar prácticamente una semana estar paradas para poder ponerlas en marcha. Unos cálculos estos que apuntan a una décima de PIB, de impacto, que suponen unos 1.600 millones de euros y que se acercan, son bastante parecidas a las primeras estimaciones que han hecho servicios de estudios privados como los de BBVA Research o Funcas. En todo caso, son primeras estimaciones, son estimaciones muy provisionales, y habrá que irlas ajustando durante las próximas semanas. Jordi, gracias. Hasta luego. Volviendo a lo que hicieron las VTCs el día del apagón, poníamos el ejemplo porque habían hecho el estudio los compañeros de Ser Cataluña, pero un compañero de aquí, de Radio Madrid, que trabaja con nosotros en Gran Vía 32, nos cuenta que desde Chamartín a su casa le cobraban 60 euros las VTC, que es un trayecto que normalmente en taxi cuesta 15 euros. Y desde Gran Vía, desde donde estamos nosotros, a su casa también, que habitualmente son unos 15 euros, estaba a 41. En algunos casos se multiplicó hasta por 4. Claro, Gonzalo dirá, es el mercado, amigo, ¿no? Bueno, pues es lo que tiene este método, este sistema económico. Claro, lo que pasa es que esto de ser mercado amigo, esta, digamos, ley de la oferta y la demanda aplicada de un modo literal, lo que oculta en este caso es un sistema de acaparación de bienes, un sistema de necesidad, de especulación, y yo creo que revela el límite de la economía de las plataformas cuando se las deja autorregularse absolutamente, porque en situaciones como las de ayer, en las que por una coyuntura específica el servicio que proporcionan no es uno entre tantos, sino que es un servicio básico. ¿Por qué? Pues porque hay sistemas de transporte público que no están pudiendo operar o no se está pudiendo pagar en ellos, pues ese servicio de movilidad se convierte en esencial. ¿Para qué? Pues para volver a los domicilios, para atender a las personas con necesidades, para acudir a citas médicas, para una serie de cuestiones, y por lo tanto con esa necesidad básica se está especulando económicamente, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera la regulación no debería permitir. ¿Qué pasa? Pues que las plataformas están efectuando este fenómeno que se llama la desposesión digital, ¿no? Es decir, ocupan un espacio en la infraestructura pública como si fuesen un servicio de movilidad, se benefician de ello, pero sin embargo no están sujetos a las mismas regulaciones por criterios democráticos para garantizar, pues, la equidad del acceso a ese servicio. Un poco como ocurre con las plataformas de redes sociales también, en las que de alguna manera proporcionan un servicio o pasan por proporcionar un servicio de información y sin embargo no están sujetos a las mismas regulaciones que los medios tradicionales. Por lo tanto, hay que avanzar en la regulación con las dificultades que esto entraña en la medida en que son empresas deslocalizadas, en las que muchas veces la regulación local no afecta totalmente. Hay que empoderar a los ayuntamientos para que propongan alternativas y para que la movilidad en las ciudades, en las distintas y pluralidad de formas que hay que ofertarla, esté garantizada para dignificar al ciudadano y sus necesidades básicas, ¿no? Víctor.
Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Bendita sea una crisis puntual como el apagón para poner el foco en un problema estructural que tenemos con las VTC. Vinieron como plataformas, recordad, no como empresas. Venían como economía colaborativa, que suena guasa hoy día. Se nos presentaron como adalides de la libertad frente al monopolio de los taxis y ahora son acusados de prácticas monopolísticas no por Bernie Sanders y Yone Belarra, sino por la propia revista Forbes y otras voces defensoras del capitalismo. Estas empresas que tienen unos algoritmos tan sofisticados, en Estados Unidos han acabado con los taxis con este método tan poco sofisticado que consiste en reventar precios, expulsar a los taxistas y luego subir los precios. Evidentemente tiene una posición de mercado dominante porque tiene una información asimétrica, saben cosas que sus conductores y sus consumidores, los clientes, no saben y lo utilizan, lo aprovechan, un poder de negociación monopolista y no siempre, pero en muchos casos corren el riesgo de cometer fechorías, no solo discriminando los precios de esta manera algorítmica y terrible, aprovechándose de las necesidades de los clientes en situaciones de emergencia, que eso es lamentable, sino también para recortar el pago a los conductores. Claro. Esto lo hacen muy a menudo, ¿no? Y sobre todo aprovechando cuando los salarios de los empleados crecen más que el IPC, se han aprovechado de eso y aumentando obviamente los precios al consumidor cuando lo consideran necesario. Es decir, a mí me parece que esta idea de que nos ofrecen precios más bajos que el taxi en días ordinarios queda compensada con que los precios son mucho más caros en otros días y ojalá las autoridades estén alerta. Al otro lado del Atlántico se han puesto las pilas, pero han llegado demasiado tarde en muchas ciudades americanas. Espero que en Europa actuemos más rápido. Carlos. Bueno, no se nos puede olvidar que las plataformas, las VTC, se consolidaron, el público ha habido una aceptación y un uso, vamos, no voy a decir masivo, pero vamos, que es lo suficientemente importante para que se consoliden. Y se consolidaron porque ofrecían certidumbre en el precio, esmero en el trato, en muchos aspectos, en muchos detalles, y después que había muchas carencias de taxi en grandes capitales. Aquí, por ejemplo, en Sevilla las sufrimos permanentemente. Eso obligó también al taxi a ganar en calidad. Yo hace mucho tiempo que ya no uso VTC y he vuelto 100% al taxi por muchos motivos, pero que se consolidaron porque el público las aceptó y vinieron a cubrir un hueco. Una cosa es que no haya monopolios, evidentemente, y otra cosa es no regular los precios en circunstancias extraordinarias. Pero es que además aquí no juegan, Carlos, con las mismas reglas que juegan los taxistas. No juegan con la misma regla. Y aquí convendría quizás recuperar un verbo que se puso muy en boga en las tertulias no hace tanto, que era el de topar. Y ahí sí tiene que intervenir el gobierno. Una cosa es que no haya monopolio y otra dejar que cuando muchísimos lloran, alguien, un fresco, como siempre se suele decir, venda pañuelo, porque eso es antiquísimo, ¿no? El mercado libre es una cosa y la selva otra. Y eso hay que explicarlo, tanto que se consolidaron y por qué, como que hay que regular eso en circunstancias especiales. Y ahora no habrá campaña, o se van a tener que gastar mucho dinero en una campaña para limpiar la imagen porque algunos se han retratado con esos precios abusivos. No es la primera vez que lo hacen, no, cualquier cosa, no han hecho ninguna campaña de limpieza de imagen. No, que tendrán que hacerla, digo, que va a ser imposible, aunque ayer ya mandaron notas de prensa diciendo que rápidamente volvían a los precios habituales, reaccionaron porque se les echó la opinión pública encima. Claro. No sé si vas a decir algo, sí, solamente matizar que desde hace no mucho los países de la Unión Europea tenemos una ley de servicios digitales que precisamente se redactó y ha sido relativamente elogiada para poder intervenir y para poder regular estas zonas grises que constituyen las plataformas, ¿no? Entonces, como decía Víctor, pues bienvenida sea una crisis si permite tomar conciencia de la necesidad de la regulación. Ahora valoremos cómo ese marco europeo seguramente permita actualizar esa regulación y por lo tanto ya hay que ponerse a ello, ¿no? Hay una tarea por hacer y hay que exigir a nuestras administraciones que se pongan en esa labor. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a estar en 3 de las principales estaciones de este país, que ya saben que ha sido donde más complicado han tenido recuperar cierta normalidad. Se recuperó la luz antes prácticamente de que terminara el lunes en buena parte del país, pero en cambio las comunicaciones por la vía férrea, las comunicaciones en tren han estado no solo porque les ha costado volver a arrancar, sino también porque claro, hay el tapón de todas esas personas que desde el lunes están intentando coger un tren para llegar a su lugar de destino. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hacemos este recorrido. El Abierto. Ser podcast.
en el Abierto, Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolini, Gonzalo Velasco. Vamos con un tramo casi no, de servicio público para que los oyentes sepan a qué se van a enfrentar si tienen que ir a alguna estación de tren para tomar tren de cercanías, media o larga distancia, teniendo en cuenta que hoy se prevén muchos viajes y no solo por carretera. Vamos a hacer un recorrido por algunas de las estaciones porque, insisto, es el sector que ha tenido más problemas para volver a la normalidad. Lo contamos desde primera hora, que hoy se espera que ya haya menos retrasos, pero en algunos lugares todavía hay algunas complicaciones. Las más importantes están en Andalucía y las líneas que estaban operando con retrasos, y otras en la provincia de Sevilla directamente sin servicio. Así que arrancamos, si les parece, este recorrido en primer lugar en la estación de Santa Justa en Sevilla. Curro García Liñán, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Mira, la situación aquí en el recibidor de la estación de Santa Justa es la siguiente. Si miras a la derecha encontrarás colas de personas para pasar los controles de seguridad. Si miras a la izquierda verás más colas, bien para pedir información en las oficinas de Renfe o bien para comprar un billete en las máquinas. Y si te quedas quieto, te camuflarás entre la gente que tiene su mirada puesta en las pantallas para saber a qué andén han de ir para tomar su tren. Y es que tras el caos de estos 2 días, la ansiada normalidad está de vuelta no solo en Santa Justa, sino en toda Andalucía. Esa es la noticia. Ángels, a esta hora de la mañana todos los servicios habituales de Renfe se encuentran circulando con normalidad, desde los AVE hasta los cercanías, pasando también por los media distancia. Y es que ya están operando los que ayer quedaron pendientes. Estos son el Málaga-Sevilla y el Sevilla-Córdoba-Jaén. No obstante, Renfe ha informado de que puede haber demora puntual en algún servicio derivado de estos 2 días anteriores. Pero recapitulando, los servicios de Renfe en Andalucía están de vuelta, Ángels. Pues esta es la situación en Santa Justa. Gracias, Curro. Gracias a ti. Nos vamos a la estación de Sants en Barcelona. Ahí está Andrea Villoria. Andrea, buen día. Hola, buen día. Nos decías que ya se habían reubicado a los pasajeros de alta velocidad y que el Rodalies, que ha tenido problemas desde el inicio, empieza a operar con cierta normalidad. Sí, la estación de Sants, aquí ha vuelto el movimiento de pasajeros en todas direcciones, como también en Sevilla, y las carreras hoy son ya para no perder el tren, y es que esta mañana al fin casi todos los cercanías, las líneas de Rodalies funcionan sin problema. Hay incidencias solo en la R3, la que lleva a Puigcerdá, pero los usuarios bromean resignados que esto también forma parte ya de la normalidad. Otros no se lo tomaban con tanto humor y tras 40 horas sin tren, la resaca del apagón para ellos hoy es la indignación, como la de Ana. Bueno, ayer no pude venir a trabajar. O sea, una sensación de impotencia total y de rabia. Que justamente el día del apagón tardé 6 horas en llegar a casa. 6. Al otro lado de la estación están las colas del AVE, que funcionan con normalidad, aunque por prudencia casi todos los pasajeros han optado por venir con antelación y hay incluso quien, como Carmen, no se acaba de fiar. He venido con bastante antelación por si por casualidad me tenía algún retraso, tenía alguna anomalía aquí en la estación. De todas maneras, yo no me voy a montar en el tren hasta que no lo tenga seguro. Todos los que tenían billetes para ayer o para antes de ayer ya han sido, Ángel, reubicados. Yo creo que todo el mundo, Andrea, que sepa acercar hoy a la estación, a cualquiera, irá así como a ver qué pasa, a ver qué me va a pasar. A ver qué pasa. Sí, Andrea, sí. Gracias. A vosotros. Y nos queda la estación de Atocha, porque aquí en Madrid, lo decíamos antes, sí que es puente, porque el día 2, el viernes, también es festivo, o sea que es día de mucho movimiento. En Atocha está nuestro compañero Ángel Martínez. Ángel, buenos días. Buenos días. Hablaba Renfe de cierta normalidad también en Atocha. ¿Tú qué es lo que estás viendo esta mañana? Pues aquí veo colas aquí en el servicio de larga distancia, en este servicio, viajeros con maletas haciendo cola a algunos de los destinos que marca la pantalla. Algún retraso, eso sí, hace 5 minutos salía uno destino a Málaga, programado a las 8 menos 5, y otro programado a las 8 y 5, destino a Algeciras, con tren todavía no ubicado en vía. Sobre las 8 y cuarto empezaba a venir más y más gente, la cola crecía, por lo que el personal ha dividido a los viajeros en 2 colas para descongestionar. No hay preocupación, todo dentro de la normalidad en esta operación de puente. Escaneo de billetes, control de equipaje y a prepararse para el viaje. Pues Ángel, gracias. Paciencia a todos aquellos que se acerquen hoy a alguna estación. La imagen no es evidentemente ni la del lunes, cuando hubo cierre total evidentemente del tráfico ferroviario, ni la de ayer, que fue un día con muchos problemas y con muchos trenes que todavía no salieron con muchísimo retraso. Hoy van a salir con cierta normalidad, pero vayan con la idea de que les va a tener que tocar esperar un poquitín más de lo que tenían previsto
visto. No sé, ¿os pilló en algún tren? ¿A ti no, Gonzalo? No, yo estaba haciendo huelga de Universidad de Educación Pública, así que... O sea, te pilló en casa. Me pilló en casa. Vale. ¿A ti, Carlos, te pilló en algún tren? No, a mí me pilló en la calle. A ti te pilló en la calle y a ti no te pregunto, Víctor, porque te pilló muy lejos de aquí. Muy lejos. Venga, pues vamos ya con la parte política, porque pasadas las primeras 24 horas, con la gestión y sobre todo con la urgencia de reanudar el servicio eléctrico para toda España, bueno, pues ya ha empezado la polémica y la bronca y el ruido político en torno a la gestión de este apagón. Ahora mismo el gobierno está centrado en responder a la pregunta que nos estamos haciendo todos desde el primer día, desde el primer momento. ¿Qué pudo pasar? ¿Qué es lo que provocó ese gran apagón? El presidente del gobierno ha anunciado una auditoría para esclarecer las causas. Dice que van a exigir responsabilidades por lo ocurrido. Guillermo Lerma, hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apunta directamente a las eléctricas. De hecho, ayer se reunió ya con los principales representantes de estas compañías. Les ha pedido colaboración para aclarar los motivos del apagón, pero también al operador del sistema, a Red Eléctrica. Empieza el gobierno a mostrar disgusto o desacuerdo con Red Eléctrica. Sí, el gobierno se muestra sorprendido porque casi 40 horas después de ese apagón, los responsables de garantizar el suministro, los operadores eléctricos, las compañías, no aporten datos o respuestas claras sobre el origen de ese suceso. Echaban en falta ayer en la Moncloa una mayor colaboración por parte de Red Eléctrica y del resto de empresas privadas, a las que en su comparecencia el presidente, sin mencionarlas expresamente, las ponía en el foco, asegurando que se les exigirá responsabilidades si han tenido algún papel en lo ocurrido. Y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Hay quien duda en el Ejecutivo de que esos operadores vayan a ayudar a esclarecer lo ocurrido si tienen algún tipo de responsabilidad. El presidente del Gobierno, que además en esa comparecencia hizo un relato diferente al que minutos antes hacían los responsables de Red Eléctrica, dejando claro que las renovables no son parte del problema de ese apagón que ocurrió el lunes y que, aunque se descarte el ciberataque por parte de Red Eléctrica, el Ejecutivo no desecha ninguna hipótesis. Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus informaciones, trasladen y descarten determinadas hipótesis, pero queremos nosotros hacer ese análisis por parte del Ejecutivo porque creo que es importante también que lo hagamos. El Gobierno ha puesto, por tanto, en marcha una investigación dirigida por la vicepresidenta tercera Sara Agensen y en la que van a participar organismos públicos como la CNMC, el INCIBE o el Centro Criptológico Nacional. Cree que debe ser la Moncloa una comisión independiente la que determine qué provocó la desaparición de la energía que derivó en ese apagón masivo el lunes. En el Ejecutivo, justo después de esa comparecencia ayer, se citó tanto a la presidenta de Red Eléctrica como a otros altos cargos de las compañías en la Moncloa. Se reunieron con Sánchez, una cita que, a pesar de las rencillas anteriores con el sector, dicen fuentes de la Moncloa, fue cordial, se produjo de manera fructífera y de esa reunión salió, según las fuentes consultadas, el compromiso de las empresas y de la propia Red Eléctrica de facilitar a partir de hoy todos los datos y la información sobre lo sucedido el lunes. Guille, gracias. Hasta luego. Ahora después explicaremos cuál ha sido la respuesta de las eléctricas con las que ya se reunió el presidente del gobierno y hablaremos también de la polémica y de la bronca partidista, Pero vamos a centrarnos un poco en... Iba a decir las explicaciones que da el gobierno. Claro, el gobierno de lo que se queja, Víctor, es de falta de transparencia. Señala directamente a las eléctricas y de falta de transparencia. Se ha sido capaz de reanudar el suministro eléctrico en muy pocas horas, es verdad, porque el apagón fue total, pero en cambio se está siendo un poco más lento o se va arrastrando los pies a la hora de explicar qué es lo que ha pasado. Sí, yo creo que todos estamos abrumados completamente con tanta explicación técnica y yo sería un poco escéptico hacia las explicaciones simples. Yo lo primero que oí fue una crítica a las nucleares por la poca flexibilidad y al avance de las renovables. En segundo lugar, todo lo contrario. Surgió la hipótesis de que la culpa es de las renovables porque no se puede programar su producción y si hay sobreproducción se desequilibra la oferta y la demanda, el sistema cae. En tercer lugar, la culpable era Francia por no dejar que la red española se conecte a la francesa y por tanto derivar los excesos de oferta. Y en
cuarto lugar viene la responsabilidad de los operadores privados que mencionó el presidente Sánchez, al menos en 3 ocasiones distintas, al referirse ayer a las responsabilidades derivadas del apagón eléctrico, y también el lunes cuando compareció y habló sobre red eléctrica. Yo creo que no me gusta el concepto de operador privado. Yo creo que aplicado el lunes a red eléctrica, cuya presidenta es nombrada por el gobierno, y ayer en varias ocasiones, pues me parece que puede ser, bueno, yo creo que pone el foco de nuevo en identificar culpables. Yo creo que no es el momento de hacerlo, no es el momento de señalar a los posibles responsables, y esto se aplica a la derecha, que se ha apresurado rápidamente a culpar al modelo energético del gobierno, al modelo de transición ecológica con demasiadas energías renovables, y también no me parece apropiado el arrebato ideológico contra las nucleares y contra las operadoras privadas que tuvo ayer el presidente Sánchez. Yo creo que fue demasiado categórico ayer. Una cosa es erigirse en líder nacional frente a una crisis inédita en un país con nuestra potencia económica como España. Es un problema y un apagón más propio de Cuba, no voy a decir de latitudes caribeñas, porque no todo el Caribe se producen fenómenos así. Y una cosa es comparecer ante la opinión pública varias veces, 3 veces, y decir que se está trabajando en ella, y otro es emitir, yo creo, juicios un poco demasiado contundentes. Yo creo que no se puede decir que quienes defienden o quienes vinculan el apagón con el cierre de las nucleares mientan o demuestran su ignorancia. Yo he oído a muchísimos ingenieros independientes, el propio informe de Red Eléctrica, advertencias de otras empresas, no son ignorantes, y no puedo asegurar que mientan diciendo que seguramente con un mayor peso de las nucleares en el mix hubiera sido más difícil que cayera. Pero en todo caso son especulaciones, y lo que me parece grave es que todos, desde todos lados, estén apuntando demasiado rápido a culpables puntuales. Abierto Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolini, Gonzalo Velasco. Ahora vamos a seguir con el análisis de las explicaciones, el señalamiento del gobierno a las operadoras privadas, pero dejadme que dé también la versión que están dando las operadoras y que está dando Red Eléctrica, porque también es verdad que dijo el presidente del gobierno en su última comparecencia que por el momento no descartan ninguna hipótesis sobre las causas del apagón. Desde Red Eléctrica sí descartan algunas hipótesis, porque desde el organismo dicen que el ciberataque no se contempla como la causa de la caída a cero, y mantienen que el origen está en una pérdida de generación eléctrica en el suroeste del país. Adela Molina, ahora de nuevo. Hola Ángeles, ¿qué tal? Esa pérdida, Adela, dicen desde Red Eléctrica que es lo que ocasionó una serie de fallos en cadena que llevaron finalmente al apagón total, aunque también descartan que en ese proceso se produjera un error humano. Sí, eso es. Con datos preliminares, Red Eléctrica descarta el error humano como causa del apagón, también que haya sido consecuencia de un fenómeno meteorológico o de un ciberataque a sus instalaciones. A lo que apunta, como dices, es a una caída en la generación eléctrica en algún punto del suroeste de España, probablemente una planta solar, aunque todavía ayer a mediodía Red Eléctrica no podía precisar la localización exacta, la potencia y las causas de esa caída. El operador está investigando lo ocurrido y las compañías eléctricas aseguran que están colaborando en esa investigación con Red Eléctrica y con las autoridades. Lo ha dicho Endesa, que justo ayer celebraba Junta de Accionistas. Su consejero delegado es José Bogas. En estos momentos no conocemos las causas que originaron este incidente. Red Eléctrica está todavía analizando las mismas. Anticipar hipótesis no resulta razonable y, por tanto, debemos esperar. También Iberdrola, a través de un comunicado, ha incidido en esa colaboración en la investigación, aunque ha dejado también una advertencia. En función de cuál sea la causa del apagón, dice, valorará adoptar las medidas necesarias para defender sus derechos y los de sus clientes. Y luego, Adela, está la alerta que una matriz de Red Eléctrica dio ya hace 2 meses, una alerta en la que avisaba del riesgo de desconexiones severas que podrían afectar al suministro, algo que esta empresa, que se llama Redella, vinculaba a la transición hacia las energías verdes. Sí, lo hacía en su informe de 2024 a los inversores, un documento en el que las empresas están obligadas a alertar de cualquier riesgo potencial. Ahí Redella, la matriz de Red Eléctrica, advertía de que la alta penetración de generación renovable puede generar, decía, desconexiones severas, lo que afectaría significativamente al suministro eléctrico y la reputación de la compañía. En el mismo informe se señala también que el cierre de centrales de generación convencional, como las de carbón, ciclo combinado y la nuclear, implica una reducción de potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Es decir, que el sistema pierde estabilidad. Esta falta de inercia, de estabilidad del sistema, es precisamente la causa
que apuntan algunos expertos para explicar la gravedad del apagón que se produjo el martes. Más del 70% de la electricidad en el momento exacto del apagón era de fuentes renovables. Julio Balana, que es miembro de la Comisión de Energía del Consejo General de Ingenieros Industriales, nos lo ha explicado con este ejemplo. Un camión va a una cierta velocidad y cuesta mucho frenarlo. Es decir, aunque tenga un obstáculo, se encuentra con una piedra en el camino, el camión pasa por encima de ella. Si eso mismo lo intentamos con una bicicleta, tropeza con una piedra y se cae. Tiene mucha menos inercia. Digamos que es la capacidad de seguir en movimiento. Ayer íbamos en una bici. En cualquier caso, Ángels, para ambos riesgos, las desconexiones severas y la falta de potencia firme, el informe decía que eran remotos y que no tendrían efectos financieros significativos para Red Eléctrica. Como se agradece la pedagogía en cuestiones tan complicadas como esta. Adela, gracias. A vosotros, adiós. Carlos, decía Víctor que el presidente se equivoca en la contundencia de sus juicios, señala directamente, recordemos, a las operadoras privadas, y que bueno, que a lo mejor todavía no es el momento y lo que no hay que hacer ahora es buscar culpables, señalar culpables. Yo creo que eso nada más que acaba de decir amén, no se ha equivocado. Yo creo que era el momento de ser mucho más... La mesura, la prudencia, comprendo que en la política actual eso es difícil, la cautela no tiene cabida. Yo me hubiera ceñido en su caso, por supuesto, a salir antes, yo creo que tardó en salir, pero me hubiera ceñido a los valores positivos que ha habido. Pues miren ustedes, estamos investigando, y cuando se está investigando no se apresura uno, ni mucho menos a buscar culpables deprisa y corriendo, ni mucho menos a ideologizarlo todo, porque no se puede estar todo el tiempo ideologizándolo todo como estrategia de política de defensa para hacerte el burladero y que no te lleguen los ataques. No hacía falta, salga usted antes, resalte usted lo positivo, que hay comunidades autónomas que han pedido la cesión de competencia por el estado de emergencia y se ha hecho con una fluidez, que el personal ha reaccionado con civismo, que el orden público está asegurado, que hay zonas, por ejemplo en Andalucía, que la luz empezó a volver a las 4 horas y que hoy ya parece que las estaciones, que son el punto más débil, como se ha visto, pues están empezando a funcionar y que seguimos investigando y no descartamos ninguna hipótesis. Hacer lo que hizo fue una muestra de nervio, una muestra de, creo yo, vamos a decirlo suavemente, de política de mala calidad, porque ahora lo que hay que estar centrado es en la investigación. Se ha demostrado lo frágiles que somos en 5 segundos, se ha demostrado lo vulnerables que somos. Estamos acostumbrados ya, después de una crisis económica, de una pandemia, ahora un apagón, a estos sobresaltos. Tenía razón la Comisión Europea cuando casi que nos sonreíamos cuando nos dijeron que teníamos que tener un kit de emergencia. Pues mire usted, en un mes nos hemos dado cuenta que hemos tenido que buscar la radio a pila y comprar unas velas en el chino, que por cierto también subieron los precios ahí muchísimo. Había linternas a 9 euros. Pero yo creo que sí, yo creo que hubiera correspondido al presidente del gobierno, que es la persona mejor informada del país, mesura y cautela. Gonzalo. A ver, ideologizar el debate sobre la crisis energética de hace 2 días, si quiere decir, como efectivamente creo que ha pasado con el presidente del gobierno y con las declaraciones del principal partido de la oposición, si esto quiere decir utilizar tecnicismos vacuos para rotular las diferencias, digamos, en los paquetes ideológicos tradicionales, no, desde luego. Y esto es lo que se ha hecho, ¿no? Público-privado, nuclear, renovables. En los paquetes ideológicos de progresismo, conservadurismo o centro-derecha, digamos que estos son señales que nos dicen, vale, estos son de los míos y estos son de los contrarios, ¿no? Hay un paquete ideológico que requiere pues una serie de cosas absolutamente, esto lo estudian mucho los politólogos, contingentes, random, ¿no? Pues uno puede ser ecologista, estar a favor de las energías renovables, ir contra los toros, ir a favor de los impuestos, y dices, vale, pues yo identifico que esto es lo mío. Lo que ha hecho el presidente del gobierno, lo que ha hecho la oposición es eso, rotular quiénes son los suyos y hacer un debate simplista, demagógico en ese sentido. Ahora bien, politizar el debate sobre la energía, creo que esto es algo que se debe hacer. En una sociedad democrática no podemos delegar en expertos todo el criterio sobre lo que hay que hacer. Obviamente hay que informarse, obviamente hay que atender al criterio técnico, obviamente hay que esforzarse en aprender. Pero eso no quiere decir que las decisiones sobre cómo producir energía no deban ser también democráticas, ¿vale? Y en ese sentido me parece que es importante que se abra un debate sobre cómo se produce la energía y cómo se la gestiona la energía en este país. Y aquí creo que hay cosas de las que hay que hablar en los próximos días. Claro, ¿por qué se acusa a las renovables? Bueno, yo por lo que he estudiado, y me cuesta mucho explicarlo, pero básicamente la idea efectivamente es que no aportan inercia al sistema para mantener la frecuencia constante, ¿no? Lo del camión y la bicicleta. Eso es, y que tienen variaciones muy constantes. Pues hay sol, no hay sol, ese tipo de cosas. Parece ser
que sí que podría haber una mayor inversión en sistemas que amortiguaran estos efectos, ¿no? Un sistema de rampas, de amortiguación a través de baterías, que contribuyesen más a lo que se llama, parece ser, energía residual, que es la energía para mantener el sistema, que no viene de la demanda. Una serie de cuestiones para las que al parecer falta infraestructura. Nos podemos preguntar, ¿esto debería estar del lado de las compañías o debería haber una regulación por parte del Estado que no hay para que esto esté? Bueno, pues eso es un debate a abrir. Segunda cuestión, por ejemplo, las hidráulicas. Y esto es algo que no se está mencionando mucho, pero yo se lo he escuchado también a exaltos cargos de Red Eléctrica cuando han entrado en mesas de análisis. Las hidráulicas estaban a cero, no estaban produciendo. Y al parecer la hidráulica es la energía más flexible a la hora de compensar esta serie de cuestiones, porque se conecta directamente al sistema, porque también tiene inercia y porque además los embalses estaban llenos. ¿Por qué estaba a cero? Pues por cuestiones de mercado. Son los que están fijando el precio del pool energético, son los que entran al final, los que están encareciendo los precios, no les salía rentable, entonces no estaban produciendo. Ojo, a lo mejor el debate público-privado, así en general, pues no hay que mantenerlo. Pero igual sí hay que lanzar el debate sobre si la energía hidráulica no debería estar gestionada, si es la más flexible, como parece que es, por criterios públicos y de bien común y no por criterios exclusivamente del mercado. Del mismo modo que también es político el debate sobre la interconexión. Hay quien dice, pues claro, el problema es que somos una isla energética y tenemos que estar más interconectados para, digamos, que en situaciones de crisis como esta, la energía que nos viene de fuera, pues nos ayude a no caer de cero. Y hay quien dice, cuidado, que esto es problemático porque ser una isla energética nos permite abaratar los precios y que las empresas quieran venir a producir aquí. Todo esto son cuestiones políticas y yo creo que ese debate se tiene que abrir paulatinamente, poco a poco y sin demagogias. Pero creo que hay que hacer política de la cuestión energética. Víctor, ¿qué piensas? Pues pienso muy de acuerdo con lo que dice Gonzalo. Me parece muy bien porque él ha roto esta dicotomía que estamos oyendo en los medios de comunicación estos 2 últimos días, que esto es una cuestión de tecnología y no de ideología. Pues bien, evidentemente hay una cuestión tecnológica, pero hay una política, y una política que debe asignar los costes de estos mecanismos que decía Gonzalo, porque todo apunta a que no se trata de dar pasos atrás en la transición ecológica, en reducir el peso de las renovables y la fotovoltaica en particular, sino en dar pasos adelante en la estabilidad del sistema, en reforzar esos mecanismos que impidan las autodesconexiones automáticas o casi automáticas de la energía solar, ¿no? Y eso es lo que hay que hacer, y eso es hacer política porque consiste en asignar los costes. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Van a ser las fotovoltaicas? ¿Va a ser el Estado? ¿Quién va a pagar por esa mayor seguridad que necesitamos si queremos involucrar a las energías renovables? Y también me ha gustado una cosa que ha dicho Carlos que me parece muy importante. El presidente podría haber enfatizado más la lectura positiva, ¿no? La idea de que la población española demostró pues su secular civismo y nuestra característica solidaridad ante tragedias colectivas. Lo hemos hecho en otras veces. Esto no es algo normal en muchas sociedades modernas. Cuando se producen este tipo de desastres, por ejemplo en Estados Unidos, pues son oportunidades para el pillaje. En cambio, pues una metrópolis como Madrid o Barcelona sin semáforo y una noche sin luz, pues no era Gotham City. Madrid era una fiesta y hubo desgracias, ¿no? Pero yo creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa, y creo que el presidente podría haberlo puesto sobre la mesa. Y la parte negativa es que, llevamos unas catástrofes impropias de un país rico. Evidentemente estamos hablando de la Dana y del apagón, que son casos muy diferentes, son casos excepcionales. Nunca hemos tenido prácticamente tanta lluvia, nunca hemos tenido a lo mejor este pico de luz solar con tan poca demanda, pero no son imprevisibles. Y yo creo que cuando se trata de explicar un desastre, lo primero que hay que hacer es mirar al pasado. Hubo advertencias, esto ya se aplica al ataque a las Torres Gemelas, a la Dana en Valencia o al apagón. La pregunta es, ¿alguien dijo que esto podía pasar y por qué no le hicimos caso? Y no es casualidad, en todos estos casos ha habido gente que lo ha dicho, pero en este caso la sorpresa es que ha sido la propia máxima autoridad responsable, Red Eléctrica, o su filial, la que lo ha advertido, ¿no? La que reconoció hace 2 meses en el informe que emitió la Comisión Nacional de Mercado de Valores que existía un riesgo a corto plazo de desconexiones de generación por la elevada penetración de las renovables. Y eso es algo en lo que coincide la práctica totalidad de los expertos que hemos oído estos días. Las renovables son más inestables y carecen de la inercia de las fuentes tradicionales de generación de energía. Por tanto, lo que hay que hacer es reequilibrar eso, no quitar las renovables, pero eso es, como ha dicho Gonzalo, un debate político. Pero Gonzalo quiere decir algo, pero déjame que vaya a publicidad y así no te interrumpo. Una pausa y a la vuelta continuamos. El Abierto. Ser podcast.
Panel Abierto, Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolini y Gonzalo Velasco, con un debate entendible sobre el apagón. Sí, pero me parece muy interesante todo lo que se está exponiendo sobre la mesa. Y Gonzalo, ¿querías decir tú algo más? Sí, porque puede que de la valoración de que hay que abrir el debate sobre si efectivamente la implementación de las renovables está siendo acompañada por toda la infraestructura técnica que debe implementarse para la sostenibilidad del sistema, puede dar la impresión de que estamos culpando a las renovables y estamos aceptando esta tesis. Y creo que no es el caso, ¿no? Por lo que nos dicen los análisis, ayer no era el día en absoluto de mayor producción de energía renovable en el momento de la caída, y las nucleares también estaban produciendo. Es decir, que ambas son susceptibles de, cuando hay un hueco energético como este, que creo que es el término técnico, de precisamente porque activan sus mecanismos de seguridad, de caer, ¿no? Y de dejar de producir, de dejar de generar. En el caso además de las nucleares ocurre una cosa, por lo que parece, de nuevo, por lo que todos nos podemos informar a través de los distintos medios técnicos. Les cuesta mucho, primero, ser flexibles, ser ágiles a la hora de responder a la demanda. Las nucleares producen un flujo constante de energía, pero no pueden aumentar o disminuir muy rápido. Y segundo lugar, si se caen, activar la potencia de nuevo les cuesta muchísimo. Es decir, no sé cuánto hubiese tardado si tuviésmo solamente nucleares o una mayoría de producción energética nuclear, habríamos tardado muchas más horas en recuperar. Entonces, de nuevo, el discurso maniqueo de nucleares o renovables no es el caso. Y en relación, y termino ya a lo que comentaban mis compañeros sobre la resiliencia, la autonomía vecinal, creo que es importante y que hay que incidir en ello. Ya hablamos también de esto con la cuestión de la DANA, ¿no? Tenemos que entender que las crisis deben de tener respuestas multinivel y que a veces en las zonas grises entre administración, entre el nivel autonómico, el municipal, el provincial, ahí hay pues juntas vecinales, juntas de distrito, a las que también hay que dotar de medios, de recursos, de formación, para que no solamente todo dependa de la buena voluntad, sino que se sepa, qué sistema de comunicación vamos a manejar cuando se caigan las comunicaciones. ¿Cómo vamos a acomunar las baterías, las pilas, los transistores para que no dependa de quién es el más bicho a la hora de ir al bazar a comprarla, ¿no? ¿Dónde está el generador más cercano para quien tiene respiración por oxígeno y no puede ese tipo de cosas? Bueno, pues deberíamos incrementar en la agencia ciudadana para poder dar respuestas más en la comunidad, ¿no? Y menos en lo individual. Exacto. ¿Ibas a decir algo, Carlos? Sí, no, que yo creo que el lunes se nos cayó el sistema eléctrico, pero también se nos cayó un peldaño más, pues ese mundo de certeza, ese mundo sólido, donde habíamos muchos criados, eso que decía Muñoz Molina, todo lo que era sólido, ¿no? Sí. Pero yo creo que nos estamos endureciendo a base de palo, estamos saliendo de la zona de confort porque no nos queda otra y estamos reaccionando bien. Por eso decía que había muchos puntos positivos en los que el presidente del gobierno se podía haber basado. Y ayer leía una reflexión muy interesante del psiquiatra Luis Rojas Marco, que decía que lo que uno puede aceptar que haya desgracia, que haya tragedia y que el lunes se nos caiga la luz, todo lo podemos aceptar, pero que lo que nos provoca un tremendo vacío es la falta de una explicación, el no conocer la causa, y conocer la causa lleva tiempo, pero cuando uno ve que estamos más preocupados en buscar culpables, en señalar culpables de forma prematura antes que en pedir mesura para un proceso que es necesario para buscar la causa, entonces estamos un poquito descorazonados. Mira, vamos con el Partido Popular, que también ha entrado como elefante en cacharrería en el debate, solo estuvo comedido en las primeras horas, porque hablan en el PP de apagón informativo por parte del gobierno, critican la falta de comunicación durante el tiempo en el que se produjo la caída del sistema. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Vuelven pues las críticas al gobierno, que dicen los populares quedó sobrepasado por la situación. Feijóo habla de una gestión ideológica, aunque algunos como González Pons van más allá y dicen que el gobierno ha mentido sobre la caída de la red. Sí, ni un día de tregua le ha dado el PP al gobierno en esta nueva crisis. Desde primera hora de ayer, Feijóo decidió retirar la mano que le había tendido al gobierno la noche del apagón y ni rastro queda ya de ese ofrecimiento. Ayer el PP se lanzó en tromba a denunciar la gestión del gobierno. Dicen que Sánchez ha respondido nuevamente a una crisis con oscurantismo y una sarta de excusas y mentiras, dicen en Génova, para no asumir su responsabilidad, y Feijóo decidió incluso llevar su cuestionamiento al presidente
presidente al plenario del Congreso del PP Europeo, en el que se concentran primeros ministros y líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. Allí Feijóo acusó a Sánchez de no compartir información oficial ni contrastada, ni con él, ni con los ciudadanos, ni con Europa, y de no asumir responsabilidades. La información oficial de la que disponemos en este momento no es clarificadora ni contrastada. Estoy convencido de que todo se sabrá, de que el gobierno español tendrá que ofrecer las explicaciones que le debe a los ciudadanos, pero también que le debe a toda Europa. También allí González Pons denunció que no se estaba dando información veraz, así que el PP ha convertido este asunto en su nuevo caballo de batalla contra el Gobierno y ha registrado en el Congreso toda una ristra de peticiones de comparecencia, empezando por la de Pedro Sánchez para que ponga fin, dicen, al apagón informativo. La piden, esa comparecencia, aunque Sánchez ya anunció ayer que acudirá el día 7 de mayo. También piden que comparezcan los ministros Agesen, Marlaska y Puente, o la presidenta de Red Eléctrica, y ya barajan una nueva comisión de investigación en las Cortes. Toda esta crisis, con las correspondientes arremetidas de los populares, ha coincidido con la celebración en Valencia del Congreso del Partido Popular Europeo. Ya saben que es un congreso que Feijóo en su momento intentó cambiar de lugar, precisamente porque su inicio, que fue ayer, coincidía con los 6 meses del Día de la Dana, y precisamente hubo ayer quienes se manifestaron. Enseguida se lo vamos a contar, pero lo llamativo, Ana, es que a pesar de celebrarse en Valencia, de momento Mazón no ha aparecido por ese congreso. No, ayer no estuvo. Mazón tenía previsto intervenir en la inauguración junto a Feijóo, una foto muy incómoda tras semanas del líder del PP evitando a un Mazón que, sin embargo, en Génova han decidido sostener. Como recuerdas, el líder del PP intentó incluso mover el Congreso de Valencia a Madrid para evitar recibir allí a todos los líderes europeos el día que se cumplían precisamente 6 meses de la Dana. El Partido Popular Europeo decidió mantenerlo en Valencia y el lunes, después del apagón, también descartó desconvocarlo, pero es verdad que esta crisis es la que le ha permitido a Feijóo ahorrarse, al menos ayer, la foto incómoda con Mazón. Los dos se excusaron de la inauguración, dijeron que por estar volcados en la crisis del apagón, y le tocó a González Pons ejercer de anfitrión. Un Pons que sí quiso celebrar que el Congreso se celebre en Valencia, con estas palabras. Como valenciano, hoy me siento orgulloso de que el Congreso que representa a mi partido en toda Europa se celebre aquí. La elección no ha podido ser más simbólica. Muchas gracias en nombre de todos. Elección simbólica, decía Pons, sin aclarar más esas palabras. Lo cierto es que, como decíamos, Mazón no acudió ayer, pero hoy sí tiene previsto asistir, una vez que se ha rebajado ya el nivel de emergencia en la comunidad, aunque no está previsto que intervenga. Pues Ana, gracias. A vosotros. Ahí está, es que te está muy débil la señal con Ana y tengo miedo de que todo el rato la estamos perdiendo. Y decíamos que ayer, coincidiendo con el Congreso del Partido Popular Europeo, una movilización en Valencia con motivo de los 6 meses de la Dana. Acudieron cientos de personas, entre ellas familiares de las 228 víctimas mortales, también algunos afectados. Radio Valenciana, Durán, buen día. Buen día, una concentración que llegaba además después de que el lunes no se hubiera podido celebrar la manifestación pidiendo también la dimisión de Mazón. No se pudo celebrar precisamente por el apagón. En esa protesta de ayer, los familiares se manifestaban en el puente de la Sud de Lord, cerca de donde se celebraba en el Congreso del PP Europeo esa cena de gala. No entienden, dicen los convocantes, cómo von der Leyen y Feijóo mantienen en su puesto a Mazón, que dicen es un cadáver político. ¿Per què el Partit Popular representat per Feijóo i el Partit Popular Europeu per Ursula von der Leyen venen a donar suport a un cadàver polític? Son asociaciones de víctimas, comités locales de emergencia y de reconstrucción, sindicatos, movimientos sociales, insisten en que Mazón no puede liderar la recuperación después de la tragedia y que no son muertes, son asesinatos, decían los convocantes. La concentración además acabó a las 8:11 de la tarde, un momento simbólico con el sonido de la alerta que se envió justo a esa hora, 6 meses antes, esa alerta que llegó cuando ya se habían producido la mayoría de los fallecimientos. Ana, gracias. Hasta ahora. Claro, Víctor Feijóo acude otra vez a Europa para criticar al gobierno, en este caso por su gestión del apagón y de la información posterior, pero es que claro, lo hace en Valencia, en el lugar donde se produjo la Dana, donde hay un presidente del Partido Popular que todavía no ha explicado qué hizo la tarde de la Dana. Claro, es todo un poquitín de aquello, Pepe, tápate un poco, ¿no?
Sí, Feijóo, y luego quien habló públicamente, que fue Esteban González Pons, que dijo ayer que España es una nación que tiene un Estado pero no un gobierno. Y dicho desde Valencia, me pregunto si eso se aplica al gobierno de la Generalitat con Adana o al gobierno de España, no con el apagón. Y si cuando dice que mi país merece un presidente que no piense solo en sí mismo y en su familia, si esto se aplica a mi comunidad autónoma o a la comunidad autónoma desde la que os hablo, merece también un presidente que no piense solo en sí mismo. Yo creo que hay una política del Partido Popular que creo que es peligrosa y que todavía va a ser más peligrosa, porque yo creo que se va a volver a rescatar el debate de la energía nuclear, que es un debate yo creo que necesario, pero va a estar muy contaminado ideológicamente por esta cuestión, y el Partido Popular va a tratar de resucitarlo en el mejor de los casos, y Feijóo ha caído en el señalamiento, ¿no? También de forma paralela, como hizo ayer Sánchez con los operadores privados, pues tirando también de frase de marketing, en este caso la idea del apagón informativo, ¿no? Yo creo que el Partido Popular debería ofrecer su colaboración para una cuestión que es de Estado, porque las decisiones en energía, a diferencia de si la educación y la sanidad son una política de Estado, pero bueno, cada gobierno puede ajustarlas en función de lo que quieren los ciudadanos en cada momento, pero es que las decisiones en energía, en las instalaciones, en las infraestructuras eléctricas que tiene un país, tardan mucho en llevarse a cabo. Entonces es necesario llegar a un acuerdo, y es lo que está ocurriendo en todos los países europeos. Feijóo y en el Partido Popular señalan pues que ningún país europeo se está replanteando quitar o cerrar las energías nucleares. Esto no es cierto, es un debate encendidísimo en Europa. Hay cada vez más gente a favor de reincorporar las energías nucleares, pero al mismo tiempo se están cerrando más energías y centrales nucleares y abriendo muy poquitas. Es decir, hay un debate que está en todos los países, pero yo creo que la constatación es que hay que llegar a un acuerdo entre los grandes partidos, porque si no, poner en marcha una central nuclear, poner en marcha estas infraestructuras ideológicas lleva mucho tiempo. Y una acotación a lo que ha dicho antes Gonzalo sobre la nuclear. Es verdad que no es la energía más limpia ni la más barata, pero en relación a lo que ocurrió el lunes, yo no creo que sea tan eficiente la nuclear, ¿no? Como si las centrales las tuviera que poner en marcha Homer Simpson, que es un poco la imagen que nos está intentando transmitir, sino que evidentemente no se puede decir que las renovables sean las causantes concretas del apagón, sino, como señalaba antes Carlos, lo que ocurre es que añaden incertidumbre, y eso es lo que ocurre en este caso. Añade incertidumbre. Los expertos dicen, bueno, como generan más incertidumbre, lo lógico, según los expertos, sería tener como mínimo un 20 o 30% del mix energético en cada momento en manos o producido por las energías de grandes turbinas, la hidráulica, el gas, el carbón, la nuclear, y por tanto las renovables deberían tener en principio un papel menor, porque si no generan más incertidumbre. Eso no quiere decir que sean las responsables directas, pero es que vivimos en un mundo de incertidumbre, no de certezas. Carlos. Lo mejor, me voy a referir a lo de Valencia, ¿no? Sí, al Partido Popular. Lo que mejor que le ha podido ocurrir a Feijóo es que esa suerte de sede vacante, nunca mejor dicho, en el gobierno regional del máximo representante, que es el talón de Aquiles del PP nacional, o son los pies de barro de un partido que tendría que tener la espalda perfectamente cubierta para dedicarse y centrarse en la fiscalización y en escrutar la gestión de un gobierno muy escrutable, y desde luego tiene ahí pues al icono de la mayor tragedia que ha ocurrido en España en muchos años, y para colmo le coincide con un congreso muy costeado, muy organizado, donde coloca a una secretaria general como Dolores Montserrat como secretaria general del PP europeo, pero tiene allí al principal problema, que yo supongo que hoy ya pues tendrá que aparecer, ¿no? Porque ya como no aparezca hoy, ya va a ser ya el colmo de los colmos, ¿no? Feijóo tiene al icono de la tragedia, como Aznar la tuvo el 11M, en el rostro de Acebes. Con Acebes se acabó brillando, a este lo tienen todavía en el gobierno. Y eso es la gran asignatura pendiente que hemos dicho aquí muchas veces y que lo va a seguir siendo. Vale, les desautoriza para cualquier valorización sobre la gestión de algo. Y eso lastra al principal grupo de la oposición, que es muy importante, nunca se nos olvide. Gonzalo. Sí, yo creo que digamos que la tensión de este Congreso, que es imposible de capitalizar por parte del Partido Popular Español, se manifiesta en la bicefalia entre Ursula von der Leyen y Manfred Weber, ¿no? Dos estilos de gestionar, dos aproximaciones a la política estratégica del centro-derecha a nivel europeo, y dos figuras distintas en relación al gobierno español actual. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, con una vicepresidenta socialista,
que manifiesta una colaboración y un entendimiento institucional normal, incluso podríamos decir bueno, con el actual gobierno de España, mientras que el líder del Partido Popular Europeo, con modos mucho más marrulleros, entrando más en cuestiones nacionales, más propenso a las pequeñas batallas de pequeño rédito a las que le invita a entrar Feijóo, ¿no? Yo creo que la imposibilidad de que Ursula von der Leyen venga a Valencia y que no la puedan, digamos, utilizar como un símbolo de su propio partido, de sus propias actitudes políticas, de sus propias actitudes ideológicas, da cuenta de la contradicción y de cómo el Partido Popular está en un proceso en el que no hace más que ponerse palos sobre las ruedas, porque es que la presidenta de la Comisión Europea es de su partido. Y sin embargo, que ella vaya a Valencia casi parece más que va en su contra, porque realmente es una figura institucional que casi representa más al gobierno de España por ese entendimiento, por esa vicepresidencia, que al propio Partido Popular Europeo, ¿no? Entonces, está en un proceso de tantas tensiones precisamente porque no toma decisiones políticas, porque intenta abrirse tanto a la extrema derecha como al centro, porque no tiene una propuesta política en firme, porque está siendo negligente en relación a la cuestión de la gestión no solamente de la crisis, sino de la poscrisis, que finalmente lo de Valencia va a pasar al olvido rápido, y quizás esto sea lo mejor para el Partido Popular. En el abierto, Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolín y Gonzalo Velasco. Les decía que me quedaba una cosa todavía pendiente en relación con el Partido Popular y la gestión del apagón, porque con la vuelta a la normalidad, la declaración de emergencia nacional en la mayoría de comunidades autónomas que lo solicitaron ha desescalado. Ya saben que eso quiere decir que asume la gestión el Gobierno central. Digo la mayoría de comunidades han solicitado esa desescalada porque no han sido todas. Hay dos que de momento, al menos a esta hora, ni Madrid ni Extremadura han solicitado esta desescalada. Javier Bañuelos, buenos días. Buenos días, Ángel. Son dos comunidades que mantienen todavía el nivel 3 de emergencia, lo que implica, insisto, que es Interior, que es el Gobierno central quien asume la coordinación de las actuaciones, aunque claro, la situación de excepcionalidad ya ha finalizado con la solución de la crisis. Sí, por eso podríamos decir algo así como que es un pulso estéril, Ángeles, en el que Madrid y Extremadura pasan la patata caliente al Ministerio del Interior. Quiere que sea Marlaska el que les garantice que no habrá nuevos apagones para poder recuperar el control de la gestión. Lo cierto es que ese mismo argumento, lo podrían haber, no lo han impuesto, ¿no? De hecho, ninguna de las otras 6 comunidades que sí han pedido bajar a nivel 2 y que de hecho lo han logrado, la mayoría regiones gobernadas por el PP, como Andalucía, Galicia, Murcia o La Rioja. En el gobierno, de hecho, sorprende que Madrid y Extremadura no quieran recuperar la gestión completa de sus competencias, a pesar de que las condiciones de normalidad son similares a las otras 6 comunidades. El delegado del Gobierno de Madrid ponía voz ayer a esta paradoja orquestada, dice, por Isabel Díaz Ayuso. Es incomprensible que quien pide auxilio por no tener capacidad para gestionar una emergencia ahora no quiera confirmar si está en condiciones de gestionarla, que es exactamente lo que sucedería si se declarase el nivel 2. Pero el balance es claro, es muy claro. 6-2. 6 comunidades autónomas han solicitado su evolución a nivel 2 y así se ha hecho por parte del ministro del Interior, mientras que otras 2 comunidades autónomas, en un movimiento claramente liderado por la señora Díaz Ayuso, pisotean la lógica de la gestión de las emergencias y se empeñan en mantener el nivel 3 de emergencia de nivel nacional, y nadie sabe por qué motivo realmente. Otra barbaridad. En el Consejo de Gobierno de Ayuso y Ángels van a analizar hoy esta situación y no parece que vaya a haber cambios. Desde el Ejecutivo de Ayuso nos reafirman que el ministro del Interior, como director de la emergencia, es quien debe tomar esa decisión con el análisis de la información de la que dispone. Es cierto que el artículo 34 de la Ley de Protección Civil recoge que la finalización de la emergencia de interés nacional compete en exclusiva al ministro del Interior, pero en el Gobierno, Ángels, entienden que Ayuso está reinterpretando la ley para forzar de nuevo una polémica con el Gobierno central. Gracias, Bañu. Un abrazo. Es un poco extraño, ¿no, Carlos? Si ha vuelto a la normalidad y aquí en Madrid nosotros estamos todavía en nivel 3 de emergencia. Sí, nos hemos acostumbrado ya, yo creo que eso está consolidado a que la presidenta de la Comunidad de Madrid pues haga oposición al Gobierno central, como hacen ya, por cierto, todos los presidentes de las comunidades autónomas. Yo recuerdo en tiempo, no sé si acordaréis, cuando el propio Feijóo reconocía que a él no le correspondía como presidente de Galicia hacer oposición a la gestión del Gobierno central, pero bueno, el caso es que como vamos tan rápido y un ritmo tan de vértigo, nos hemos acostumbrado ya a que esto sea normal, y en el caso de Madrid, pues es ya el exponente principal, no creo que a nadie nos sorprenda, ¿eh? Víctor.
Pues a mí me parece que lo más sensible de un Estado, que son las emergencias, queden al albur de las disputas políticas entre PSOE y PP de quién es competencia, me parece desquiciante, ya fuera en Valencia o ahora, ¿no? Y yo creo que esto tiene dos consecuencias muy negativas. A corto plazo, la propia gestión de las emergencias que se resiente en los propios ciudadanos que son los afectados, y a largo plazo me preocupa incluso más. Y es que las tragedias pueden servir para dos cosas. En primer lugar, las tragedias pueden servir para que una sociedad se dé cuenta de que tiene unas instituciones públicas que están defendiéndolas frente a las grandes amenazas del mundo, y por tanto aumente la confianza ciudadana en esas instituciones, una confianza ciudadana que por cierto estaba o está por los suelos en España, y no ha sido siempre el caso así. O sea, hace 15 años teníamos una confianza ciudadana pues a la altura de la media de los grandes países europeos, a veces incluso por encima de la propia Alemania. Y la otra alternativa, y que es lo que me temo que pueda estar sucediendo, es que se aumente todavía más la desconfianza de los ciudadanos y caiga mucho más esa fe que deben tener la población de un país en sus instituciones, ¿no? Y eso es fundamental. Y entonces, pues bueno, después nos preguntamos cómo pueden salir locos que digan solo el pueblo salva al pueblo, y una especie de augures de la extrema derecha que digan vamos a acabar con las instituciones y la gente se tiene que autogestionar o hay que elegir a un líder autócrata. Pues bueno, eso se va sembrando con este tipo de actitudes, ¿no? En medio de una crisis, aprovechar para hacer politiqueo, regate de corto plazo como está haciendo Ayuso, pues me parece triste para ahora, pero sobre todo muy preocupante para el futuro. Sí, tergiversar el sentido de mecanismos de gestión de las emergencias, ¿no? Y que de repente, pues bueno, pues esta petición del nivel 3 de emergencia se convierta en un arma arrojadiza. En todo caso, en esta situación me parece que el mayor efecto que puede conseguir la presidenta de la Comunidad de Madrid es una cierta confusión. Porque realmente la normalidad en la Comunidad de Madrid se ha gestionado con la naturalidad de la que hemos dado cuenta. En ningún caso ha habido una percepción ciudadana que acompañase las declaraciones alarmistas de Ayuso, que recordemos que pidió que interviniese el ejército, imaginémonos, ¿no? El nivel de desconfianza en la ciudadanía, la alarma que se hubiese generado, yo creo que no ha habido nunca un sentir que acompañe esa petición, y por lo tanto digamos que esta confusión que está generando, en fin, no pasa más de allí. Ella tiene que intentar sacar rédito de todo, tiene que intentar de alguna manera, bueno, dificultar la gestión normal de los asuntos cuando está participando el Ejecutivo, pero me parece que en este caso no ha sido una de sus medidas más brillantes, desde luego. Hay una última cosa que quiero comentar, o al menos recordar, no nos va a dar mucho tiempo para el análisis, pero yo creo que vale la pena porque tenemos la sensación que han pasado 100 meses, pero solo han pasado 100 días desde que Donald Trump se sentó de nuevo en el despacho oval de la Casa Blanca. Nunca hubo 100 días así, titula hoy el New York Times, recordando que en apenas 3 meses el presidente, por ejemplo, ha sellado la frontera con México y ha deportado a una cárcel de El Salvador a cientos de migrantes. Ha destripado la administración pública y cerrado el Departamento de Educación. Ha amenazado con tomar por la fuerza Groenlandia y anexionarse Canadá. Ha desatado la guerra arancelaria con China y ha amenazado con llevar a medio mundo a una recesión. Fernando Bayo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenas, Ángels. Y Trump ha celebrado estos primeros 100 días de vuelta en el cargo con un mitin en Michigan en el que ha dicho que nada le va a detener. Todo un baño de masas en uno de sus estados fetiche para conmemorar esos primeros 100 días de regreso a la Casa Blanca. Los más exitosos de cualquier gobierno en la historia de su país, ha dicho Trump. Asegurando que esto es solo el comienzo. No habéis visto nada todavía, ha dicho, para deleite de sus seguidores que han disfrutado de un Trump en estado puro. Ordenando a gritos el despido de los burócratas de Washington, mofándose de Joe Biden y de los demócratas y mostrando con orgullo un vídeo de los inmigrantes que ha deportado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador siendo rapados por los policías. Nadie podrá negar a estas alturas que Trump está cumpliendo con lo que prometió en campaña. Ha blindado la frontera, ha desmantelado la administración pública y ha iniciado una guerra arancelaria que defienden así varias de las asistentes anoche a ese mitin en Michigan. Asegurando que hay que ser pacientes para ver los resultados, a pesar de que ahora mismo todo es un vaivén, hay incertidumbre. Sin embargo, una mayoría de los estadounidenses no parece ser tan paciente, Ángels.
Las encuestas muestran una caída de la popularidad de Trump hasta el 42%, la más baja tasa de aprobación de un presidente a estas alturas de mandato. Y varios diarios hasta ahora cercanos, como el conservador Wall Street Journal, critican los vaivenes de un presidente que, a pesar de todo, defiende su errática gestión, asegurando que en 100 días ha provocado el cambio más profundo en la historia de Estados Unidos y que esta presidencia es la más transformadora en la historia de su país. Ya dirán los libros, de momento quedan más de 1.300 días por delante, solo llevamos 100. Por eso digo, 100 días que nos han parecido 100 años. Vito, no sé si suscribes esta frase del New York Times: nunca hubo 100 días así. Pues nunca lo ha sabido. Yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, incluso a sus propios votantes, y eso se está viendo en la caída que, como ha comentado el corresponsal, es flagrante en las encuestas. Además, es una caída particularmente en algunos grupos, como los votantes hispanos y los afroamericanos, que confiaron de manera excepcional en Biden, diciendo, bueno, es que quizás los demócratas han sido demasiado progresistas, con esto del woke y lo políticamente correcto han ido demasiado lejos, vamos a darle la oportunidad a Trump. Y se han dado cuenta que la alternativa al woke son las deportaciones masivas, enviar a la gente a El Salvador sin un juicio, y evidentemente esta política absolutamente loca de los aranceles. Va a sufrir mucho, porque creo que nunca ha habido una caída tan grande de un presidente en popularidad en los primeros 100 días, y veremos cómo eso se transforma. Yo quiero pensar que hay una rectificación, y yo creo que las palabras van por un lado, pero las políticas o los gestos últimos van por otro lado, porque sobre todo los americanos empiezan a preocuparse menos de lo que es lo fundamental de Trump durante estos 100 días, que ha sido expulsar a los inmigrantes y echar a los funcionarios. Eso les preocupa cada vez menos a los ciudadanos, y sí que las encuestas detectan que los ciudadanos se empiezan a preocupar más por la inflación y por los precios y por los trabajos y la economía. Claro, y en eso Trump falla, claro. Nunca hubo 100 días así, pero para él tampoco. Pues para los próximos 100 días, aparte de la cuestión arancelaria, creo que lo que tenemos que estar muy atentos es a las órdenes de desacato que están en curso. Porque hemos citado mucho, los que tendemos a la teorización y a cierto pedantismo, esta famosa frase del jurista nacional socialista Carl Schmitt, de que el soberano es quien decide sobre el estado de excepción, que es una manera de decir, soberano es quien está por encima de la ley, quien decide cuándo se cumple y cuándo no. Bien, este es el caso, es decir, él se está saltando las leyes, hay juzgados, hay jueces que lo están diciendo, él está desobedeciendo las órdenes de los jueces. Si no pasa nada, si el fiscal general del Estado, cuando reciba esa orden de desacato, cuando el Congreso tenga que quizás tomar medidas al respecto, no hace nada, significa que hay una mutación constitucional en Estados Unidos. Y esto es lo que yo creo, aparte de la cuestión económica, esto es lo más importante y profundo que está por ver en lo inmediato, vaya. Carlos, 20 segundos. Nunca ha residido más la esperanza en la prensa, nunca mejor dicho, en la prensa y en ciertos jueces, porque en 100 días el mundo se ha montado en una montaña rusa por efecto del voto de más de 80 millones de norteamericanos. Hoy por Hoy Magazine. Podcast. Podemos saludar hasta ahora a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Muy buenos días. Muy buenos días, Ángels, y muy buenos días a todos. ¿Saben ya las causas del apagón del lunes? Las causas del apagón las hemos trasladado a través de nuestros portavoces oficiales hasta donde las informaciones que tenemos nos permiten decir. Son 2 desconexiones masivas de generación con 1,5 segundos de diferencia, y en los 3,5 segundos a continuación, es decir, en 5 segundos, se produjo una desconexión masiva que desequilibró el sistema, desconectó la interconexión con Francia y produjo el cero. Estamos investigando nosotros y hemos pedido desde aquí, desde el operador del sistema, y me consta que también ha habido un requerimiento de la Secretaría de Estado y de la vicepresidenta tercera a todos los operadores del sistema, para que todos les pongamos la información de que disponemos de nuestras medidas. Para que nos entiendan todo el mundo, Ángels, nosotros desde Red Eléctrica operamos el centro de control nacional, pero hay otros 35 centros de control que dependen de la red de más baja tensión, que es la red de distribución, y al que reportan informe todos los generadores que
se conectan a esa red, generadores de todo tipo de tecnología. Esos informes centralizados en los 35 centros de control es lo que se ha pedido desde aquí, desde Red Eléctrica, y se ha pedido desde el Gobierno para saber milisegundo a milisegundo cuál era el comportamiento del sistema para poder determinar qué generación en concreto fue la que se desconectó y cuándo. ¿Y es normal que 48 horas después no lo sepamos? Es decir, que ustedes todavía no tengan todos los datos para saber exactamente cuál es la causa. Sabemos la causa, pero la tenemos más o menos localizada. Lo que pasa es que son millones de datos, porque ten en cuenta que se reciben señales cada milisegundo. Nosotros hemos facilitado ya las medidas de nuestros centros de control, porque también para tranquilizar a todo el mundo son medidas que quedan grabadas, son medidas de telemetría y de registros oficiales en sistemas de control que son muy rigurosos y por tanto nosotros a día de hoy las causas no las podemos conocer hasta que no se analicen todos esos datos que vienen de los generadores. Pero se puede intuir, porque además muchos de los especialistas que estos días están hablando en medios, especialistas de solvencia contrastada, lo atribuyen o señalan a un exceso de producción de energía fotovoltaica. No, la generación renovable en España tiene unos rangos de penetración excepcionales. Mira, yo te pongo un ejemplo. El día 16 de abril de esta misma semana, las renovables cubrieron toda la demanda peninsular. Hemos operado el sistema en condiciones de alta penetración renovable en los últimos años de forma habitual y, de hecho, no había ninguna circunstancia en el día de lunes distinta a las circunstancias habituales de generación renovable, de interconexión de otros días. Por tanto, descartan que esto fuera la causa. Lo que decimos es que el mix renovable es seguro, que el mix renovable puede participar en todos los sistemas de seguridad del sistema eléctrico del operador del sistema porque está dotado de los servicios para hacerlo y que por tanto relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma estable, tienen ya mecanismos que les permiten operar prácticamente como una tecnología de generación convencional y no es un problema de cuánta generación entra porque hemos operado el sistema en condiciones mucho más extremas de renovable entrando en el sistema sin ningún problema de seguridad. Pero algún aviso tenían ustedes, señora Corredor, lo digo porque esta mañana estamos contando que la matriz de Red Eléctrica dio hace 2 meses una alerta en la que avisaba del riesgo de desconexiones severas que podrían afectar al suministro. Déjame con permiso de la audiencia darle un poco de contexto a esto. Nosotros somos una empresa cotizada. Como empresa cotizada, las obligaciones de reporte de información nos la imponen la Comisión Nacional de Mercados de Valores y la Ley de Sociedades de Capital. Como sabéis, ha cambiado la Directiva Europea en reporte de sostenibilidad, de información de sostenibilidad por parte de las compañías. El Consejo de Administración de una compañía, que no es un órgano técnico, tiene que valorar cada 3 meses todos los riesgos, es decir, todos los posibles incidentes que pudieran repercutir en la compañía, todos en un horizonte de 30, 40, 50 años y tiene que poner sobre la mesa cuáles son las medidas que en el caso de que esos riesgos se produjeran, la compañía estaría en condiciones de asumir. Entonces, eso no es un informe técnico, es un informe derivado de una comunicación de sostenibilidad, aplicación de medidas de protección contra el cambio climático que no tiene nada que ver con los informes técnicos de cobertura de demanda y de riesgos. Entonces yo quiero de verdad tranquilizaros a vosotros y a toda la población porque no sería ajustado decir que el Consejo de Administración, que es un órgano de dirección pero no técnico, pudiera tener en algún caso competencias para avisar de algo que no está avisando ni es su responsabilidad. Pero usted quiere tranquilizarnos, discúlpeme, pero yo la he escuchado a usted decir en alguna entrevista que el riesgo de apagón era imposible y ha pasado. A ver, el riesgo de apagón es imposible cuando... yo he visto también que han salido declaraciones de varios momentos históricos distintos y evidentemente si la pregunta que se hace a riesgo de apagón en unas condiciones X, que eran en su momento las de desconexión del sistema gasístico ucraniano o en unas condiciones X pues la respuesta que tenemos que dar es no, el sistema está preparado con todas las medidas de seguridad para que no ocurra. Entonces, ¿por qué ha pasado? Debo decirte, Ángeles, que el sistema español, perdón, Ángels, discúlpame, el sistema español funciona con las medidas de seguridad más estrictas de todo Europa. No hay ningún sistema europeo que funcione como nosotros, que es una cosa técnica, pero significa N-1. Quiere decir que el sistema tiene que aguantar cualquier fallo que pase en cualquier elemento del sistema y que no pase nada. Esto lo aguantó el sistema. El N-2 no es una medida de seguridad que exista en ningún país del mundo y, por tanto, cuando suceden elementos en cascada que no está previsto por la normativa, los sistemas tienen que comprobar por qué
ese elemento en cascada se ha producido tan seguido y con tan poco tiempo de diferencia. Entonces, Ángels, nosotros estamos trabajando con las medidas de seguridad que tenemos, aplicándolas rigurosamente, y los acontecimientos excepcionales fuera de los rangos de seguridad tenemos, y en eso estamos todos, la obligación de ver qué ha pasado y tomar las medidas de salvaguarda que sean necesarias. Por eso hay interés de Europa, por eso hay interés del gobierno, por eso hay interés nuestro y por eso hay interés de los distribuidores. ¿Y esto que ha pasado podría haber pasado en Francia o en Alemania, o el hecho de nuestra de ser la península nos afecta más? Es decir, nuestra... A ver, mira, yo he dicho muchas veces y lo voy a mantener y lo voy a decir bien alto y bien claro, que tenemos el sistema eléctrico mejor y es así, el más resiliente. La rapidez en términos eléctricos no es la rapidez que necesitan los ciudadanos. Y yo quiero entender y además ponerme en los zapatos de tantos que sufrieron las consecuencias variadas de no tener suministro eléctrico. Y por tanto, cada hora cuenta. O sea, eso somos muy conscientes. Pero sí me gustaría poner en valor que un sistema que se repone en estas horas, en la parte de red eléctrica, sí creo que lo sabéis porque hemos ido informando puntualmente de todos los avances en la reposición. A las 4 de la madrugada teníamos el 100% de las subestaciones que dependen de nosotros para que a partir de ahí todos los distribuidores en aguas abajo pudieran alimentar las demandas de los consumidores a último nivel. Por tanto, quiero poner en valor el equipo gigantesco técnico que hay aquí. Le puedo decir a la ciudadanía que las mejores manos y los mejores cerebros del mundo eléctrico están en esta casa y que lo que hicieron fue, de verdad, aplicar su concepto de servicio público estrictamente y concentrarse en reponerlo lo antes posible. Y fue una proeza que no se había experimentado nunca. O sea, lo que sí tenemos hecho, y esto creo que es importante resaltarlo, todos los escenarios que pueden ocurrirle a la red eléctrica están previstos, están procedimentados y están trabajados. El gran apagón también estaba previsto. Sí, o sea, todos los operadores trabajan con todos los escenarios posibles y se les entrena con simulador para que puedan ser capaces de levantarlo en cualquier incidencia. La prueba de que esto estaba tan bien entrenado es que no hubo ningún problema en la reposición y que así se hizo. Insisto, entiendo que los ciudadanos cada minuto es una eternidad. Entonces, sí que quiero rectificar que nuestro sistema es el mejor porque ningún otro sistema en el mundo ha sido capaz de sobreponerse a un incidente así con esta enorme rapidez y eficiencia, que insisto que para los ciudadanos esto les debe dar igual si han tenido algún problema. Ya, lo que pasa, señora Corredor, que será, nuestro sistema es el mejor para reponer, es decir, para volver a funcionar, pero en cambio se demuestra que no es el mejor si se va a cero, ¿no? Si se apaga del todo. No, sí, se va a cero es el mejor porque es que más rápido repone. Y de todas formas, insisto que tenemos que buscar exactamente la causa de que esto ocurriera y en el momento que sepamos la causa podremos, por supuesto, con la mayor transparencia, poder decir cuáles son las medidas que identifica tanto nosotros como el Ministerio y como todos los organismos que van a supervisar y que van a investigarlo, qué podemos hacer para mejorarlo. Porque la única manera de poder mejorarlo es saber exactamente dónde estuvo la causa y dónde estuvo el fallo. Y honestamente a día de hoy no lo sabemos porque no hemos recibido esa información y hay que procesarla. Pero también digo que el Gobierno lo ha pedido de forma urgente, no a nosotros, lo ha pedido a todos los distribuidores y que somos muy conscientes de que dar esta respuesta concreta es de interés general y que no podemos tardar. Ahora que me dice esto que el Gobierno que ha pedido toda esta información, ¿ustedes han dado todos los datos que tienen disponibles para averiguar lo que pasó? Y lo digo porque en Moncloa hay quejas de que no están permitiendo acceder a todo. No, bueno, o sea, yo creo que esto proviene de un cierto malentendido. Nosotros, como somos una infraestructura crítica y como infraestructura crítica estamos continuamente vinculados, relacionados y en contacto tanto con el INCIBE como con el CNPIC, que son los órganos que supervisan todas las medidas de seguridad. Y el sistema de control de red eléctrica está supervisado y está publicado y no, o sea, es absolutamente público y por tanto nosotros no podemos impedir que nadie acceda porque son datos públicos a los que acceden, entre otros, ustedes los periodistas. Entonces, los datos a los que se refieren con los datos técnicos de la casa, lo que hemos hecho es darle acceso, como siempre, al INCIBE y al CNPIC para que aquí localmente puedan acceder ellos y ver y comprobar desde una investigación totalmente técnica si aunque nuestros sistemas no lo hayan detectado, pudiera haber alguna cuestión aguas abajo, como cualquier tipo de incidencia que pudiera suponer un riesgo de ciberseguridad. Desde luego, en el primer contacto que tuvimos con ellos, que estuvieron aquí, tanto el lunes como el martes por la mañana, y de los análisis que tenemos de nuestros servicios, no hemos detectado ningún indicio preliminar. Pero desde luego te puedo asegurar que hay total, absoluta transparencia, no ahora, la hay siempre, porque nosotros estamos siempre auditados, que somos absolutamente conscientes de la responsabilidad que tenemos
queremos para los ciudadanos y para el país. Sí, pero con esto que me está diciendo llama especialmente la atención que ustedes hayan descartado abiertamente, y así lo han dicho, un ciberataque, y en cambio en el gobierno mantienen esa hipótesis sobre la mesa, con la misma información, teóricamente. No tienen la misma información. A ver, nosotros lo que hemos hecho es ir a nuestros sistemas en compañía de nuestros técnicos, y estuvieron también presentes en esa reunión técnicos del INCIBE y del CINEPIC, pero lo que nos han pedido es tener acceso físico a los sistemas para descartar que haya cualquier cosa que sea de tal complejidad que haya podido incorporarse en nuestro sistema o en el sistema de los distribuidores. Desde el exterior, un elemento externo. Sí, entonces, en nuestros primeros... este sistema está súper protegido. O sea, nosotros tenemos unos sistemas de seguridad a prueba de ataques, pero evidentemente una de las cosas que tenemos obligación de descartar es que no ha habido una sofisticación tal que a ese nivel que se haya podido filtrar. Nuestros informes preliminares, que eso fue lo que dijo nuestro portavoz, descartan que haya indicios de un ciberataque, pero evidentemente tenemos plena disposición, y así ha sido siempre, para que los servicios oficiales del Ministerio entren en el sistema físicamente, in situ, y puedan darnos las herramientas que tiene a disposición el Estado, a nosotros y a los demás distribuidores, cuyos centros de control tendrán que hacer lo mismo, y lo van a hacer, para ver si hay algo que los servicios tradicionales no hayan podido detectar. Pero a día de hoy nuestros indicios es que no lo hay. Ahora que el Gobierno va a hacer una investigación exhaustiva, me parece lo razonable, y nosotros estamos, como siempre, dispuestos a abrir nuestros sistemas de par en par para que lo investiguen. ¿Está usted en disposición de decir que esto no volvería a pasar? Estamos en disposición de decir que esto es la primera vez que pasa en 50 años y que los sistemas de seguridad han funcionado bien, y por tanto, como ha pasado, hay que investigar estrictamente cuál es la causa final para poder ponerle todos los remedios y que no vuelva a pasar. Mira, los riesgos de cambio climático, los riesgos de eventos extraordinarios, creo que estamos en una coyuntura internacional y nacional que ha demostrado que todo prácticamente puede ocurrir, y no me quiero remontar a lo que ocurrió hace 6 meses en Valencia, ¿no? Entonces, a día de hoy no va a volver a ocurrir porque hemos aprendido, ya sabemos que el sistema tiene que valorar que hay cosas que el N-1 de los sistemas de seguridad quizá tengan que plantear, pero a día de hoy no va a volver a ocurrir porque tenemos todas las medidas de seguridad planteadas para que así no sea. ¿Y si para no existe riesgo? ¿Y si para reforzar estas medidas de seguridad hace falta inversión? ¿Esto quién lo paga? ¿Las empresas, las eléctricas, lo paga el gobierno? A ver, quizás es un buen momento para explicarlo. Red Eléctrica es la empresa filial de Redella, que es una empresa cotizada y privada. O sea, Red Eléctrica tiene el 80% de su capital en bolsa y tiene accionistas privados, y funciona con la normativa de la CNMV, de la Ley de Sociedades de Capital. Evidentemente, todas nuestras inversiones las hacemos a nivel privado con una financiación que obtenemos en el mercado. Lo que aparte de Red Eléctrica como operador del sistema obtiene para financiar nuestras obras, que son obligatorias, es la parte que se paga a través de los circulares de la CNMC, y esos son servicios regulados, y ahí tenemos unas obligaciones que son vinculantes, tanto de hacer obras, de mantenerlas en perfecto estado, y de hacer las innovaciones y las inversiones, por ejemplo, de innovación, que permitan la mejora de la red. Nuestras cuentas están auditadas, nuestras obligaciones son oficiales, están requeridas en circulares, y por tanto la inversión, en caso nuestro, la hacemos nosotros, pero como dijéramos, la financiación para hacerla procede del mercado, que es donde nosotros salimos a buscar nuestro capital, igual que el resto de empresas. Y dígame una cosa, ¿qué opina de que el presidente del gobierno haya señalado directamente a las eléctricas, señalándolas como las culpables, como las responsables? Yo no voy a opinar porque el presidente del gobierno tiene creo que ha asumido la responsabilidad al más alto nivel, y por tanto nosotros nos hacemos responsables de lo nuestro. Es el sistema eléctrico al final el que ha fallado, y creo que todos los que estamos en el sistema eléctrico tendremos que hacernos cargo de la responsabilidad en la medida que nos corresponde. Nosotros vamos a hacer, y ya estamos haciendo todo, primero para reponer el sistema en el menor plazo posible, para seguir operando con seguridad con el mix energético más avanzado de toda Europa, y vamos a seguir trabajando como hasta ahora, añadiéndole además un estudio más exhaustivo junto con el resto del sector para que podamos determinar si lo que ha pasado tiene una medida de seguridad adicional que lo pueda evitar. Yo diría, y creo que voy a decir, de hecho lo voy a decir, que los ciudadanos tienen que estar tranquilos, no va a pasar. Nosotros sabemos que no hay riesgo cero,
Por la parte que nos corresponde hemos tomado todas las medidas y por tanto tengo que tranquilizarles. Ahora sí entiendo que las molestias, que los miedos, que los inconvenientes, la angustia de mucha gente ha ocurrido y también, por tanto, en esa medida nos sentimos muy solidarios con ellos. Y una última pregunta. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, todos sabéis cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir. Y por tanto, yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder, como creo que estoy demostrando. Beatriz Corredor, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros por el interés. Conversación con la presidenta de Red Eléctrica, la primera entrevista después del apagón del lunes, intentando encontrar las respuestas a las muchas preguntas que todavía tiene la ciudadanía sobre lo que pasó el lunes pasado. Las respuestas que nos ha dado la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring. Vamos a ir terminando el abierto, pero yo antes les decía esta mañana a primera hora, y vamos a recuperar la normalidad. Bueno, pues no del todo, porque a partir de las 10, después del boletín, se ha comprometido a estar con nosotros Beatriz Corredor, que es la presidenta de Red Eléctrica en España, o sea que vamos a retrasar un poquitín el inicio de lo que sí teníamos previsto, Sergio. Sí, para hacerlo inmediatamente después. Totalmente, va a ir seguido. Después, con Marta Sanz y Manuel Delgado, no vamos a mirarnos al ombligo, que siempre está feo, vamos a mirarnos a las manos para preguntarnos qué cosas hemos dejado de hacer con ellas cuando lo habitual es que lo hiciéramos. A la tecnología, el cambio de la vida. Bueno, han pasado muchas cosas. Así que en el 900, 100, 800 queremos que participen y que nos cuenten. Pueden remontarse al tiempo de sus abuelos, pero también a lo que está pasando ahora. ¿Qué han dejado de hacer a mano? ¿Qué siguen, sin embargo, también haciendo con ellas? Ya. En el 900, 100, 800. Vale, yo por ejemplo, yo he hecho de menos hacer más cosas manuales, porque Claro. eso relaja mucho. Claro. Vale. Hemos dejado de escribir a mano casi Por siempre, ejemplo. ¿no? Salvo que te falle el ordenador. Por ejemplo. Pero no suele ser habitual tampoco. Incluso a veces para cortar las verduras, que a mano están muy bien, ya Hay muchos utilizamos, aparatos hay muchos para aparatos poder para hacerlo. cortar las verduras. ¿Nos estamos quedando mancos? Exacto. ¿Qué hacemos Vale, con las manos? 900, 100, 800. Cosas que hemos dejado de hacer con las manos. O si, no, otra cosa puede ser que si ustedes tienen alguna habilidad manual, también nos la pueden contar. 900, hasta donde puedan. 900, 100, 800. Vale. ¿Qué pasa, Sastre? No, nada. Ah, vale. Pensaba la papiroflexia yo, ¿eh? Yo estaba pensando más o menos en eso también. Es que qué otra cosa hay, si no Claro, entiendo. es que tampoco entiendo por qué Yo se ha reído tampoco, lo Sastre. sé. Bueno. Venga, Ana. Después, a partir de las 11, llega la biografía de alguien que dijo: no me importa mucho caer bien o mal, sé que Dios me ama, así que lo pues que ya contemos tampoco va a preocupar. Y también creó la medida temporal del nanosegundo en el metaverso, así que ya sabéis que es la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, que por mucho que sepamos todo de su vida, seguro que Roberto Villar descubre algo nuevo. Alguien está haciendo cosas con las manos. Carlos Navarro Antolín, ¿estás dándole golpecitos al micrófono? Vaya, me han trincado. Sé que eres tú, o sea, no os veo, pero sé quién hace todo. Me han trincado. Y después Pretérito Pluscuamperfecto, que vamos a recordar algo que ahora nos parece una anécdota, pero que fue todo un fenómeno, y son los politonos. Y finalmente en la conversación, en la entrevista, vamos a charlar con alguien que tiene una vida fascinante, la de indagar hasta en el último papel del último archivo para conocer la vida entera de una celebridad literaria, en este caso, para luego contárnosla a nosotros. Vamos a hablar con la biógrafa Ana Caballé, que además acaba de publicar Íntima Atlántida, la biografía total y definitiva de alguien tan importante como Rosa Chacel. Pues todo esto hasta las 12:20, y ahora lo más inmediato será después del boletín, la entrevista a Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica en España. Víctor Lapuente, Carlos Navarro Antolín, Gonzalo Velasco, hasta la semana que viene. Adiós, buen día. Adiós. Adiós con la manita. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER,
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.